Buenas tardes. Nuevamente el hermano Carlos les saluda, les da la bienvenida a nuestro estudio Volvamos a la Biblia. En estos estudios hemos estado viendo algunos tópicos que nos ayudan de una manera práctica cómo vivir nuestra vida cristiana. Hemos aprendido también cómo desenmascarar los falsos ministros que tenemos hoy día, porque como estudiamos la vez pasada, el enemigo está causando estragos fuertes dentro del mundo religioso a través de tanta falsedad que está dando hoy día a través de los púlpitos cristianos. Y es importante que nosotros podamos, a través de las escrituras, saber descubrir estas falsedades. Y también son responsabilidades para cada uno de nosotros que nos ayudan cómo vivir nuestra vida cristiana. La palabra del Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios espera de cada uno de nosotros que tengamos un nuevo comportamiento, un nuevo vocabulario, un nuevo estilo de vida, etcétera, etcétera. La palabra del Señor vemos que cada uno de los personajes que tuvo un encuentro con Cristo, hubieron cambios en ellos. Jacob, cuando se encontró con Dios, tuvo un cambio en su vida. Dejó de ser Jacob el sinvergüenza, el usurpador, se convirtió en príncipe. Todos los grandes hombres y mujeres que tuvieron encuentros con Dios, hubieron cambios en cada uno de ellos. La mujer samaritana dice que se había casado 5 veces y llevaba a otro hombre, ya llevaba media docena de hombres. Y esta mujer tiene un encuentro con Cristo y deja su cántaro y va hacia Samaria y le dice a una multitud: he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy, toda la verdad. ¿No será este el Cristo? Esta mujer vemos que de quita marido se volvió prácticamente en una de las primeras misioneras. Saulo de Tarso, él cambió su estilo de vida. Leví cambió su estilo de vida. Zaqueo cambió su estilo de vida cuando tuvieron un encuentro con Cristo. Entonces estos estudios nos ayudan a nosotros a saber vivir nuestra vida cristiana dentro de un mundo secular. Cristo dijo que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Así que cada uno de nosotros somos llamados a vivir de una manera correcta. Amén. Y eso estamos estudiando. Hemos encontrado algunos párrafos que nos tocan a nosotros para que nosotros podamos ponerlos en práctica. Muy bien. En esta tarde vamos a terminar el capítulo 2 de la epístola a Tito. Vamos al versículo 9 hasta el versículo 15. Dice la palabra del Señor, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando ni mostrándose, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera y nos ajustamos a ella, Señor. Espíritu de Dios, inspíranos a poder vivir, a atesorar esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. Muy bien, en estos pasajes vemos que aquí hay consejos tanto para empleadores y para empleados. El apóstol Pablo empieza en el verso 9 diciendo: exhorta a los siervos a que se sujeten. La palabra siervo es sinónimo de esclavo, ¿verdad? Entonces, los consejos que Pablo le da a Tito, en el estudio pasado vimos que fueron consejos para obispos, amén, para hermanos, para ancianos, para ancianas, para jóvenes y para el mismo Tito. Eso lo estudiamos en el estudio pasado. Pero ahora en esta sección que Pablo le está escribiendo a Tito,
basa sus consejos en la posición social. Y ahora es muy interesante entender que aquí Pablo está tratando la esclavitud como algo, no está tratando Pablo la esclavitud como algo aceptable y común o social, ¿verdad? El apóstol no está formulando un juicio acerca del carácter justo moral básico de la situación. Él simplemente está tratando el tema como algo existente. Realísticamente era algo que ya se estaba dando en esos entonces, ¿verdad? La esclavitud siempre ha existido. No es que Pablo está apoyando la esclavitud. Simplemente el apóstol Pablo no está dando ningún juicio de carácter justo, moral, básico de esta situación. Simplemente él está tratando el tema como algo existente. Realísticamente era algo que ya se estaba dando. El apóstol está hablando de la actitud que los esclavos deben de tener hacia los amos, sin importarle si esos amos son cristianos o no son cristianos. Obviamente, el apóstol dice obedecer en todo, dice la palabra del Señor. Quiero hacer un paréntesis aquí cuando esta palabra dice obedecer en todo. Esto debe entenderse en el buen sentido de la palabra. Todo trabajador, mientras su jefe lo que le pide no viole sus principios morales y espirituales, ese trabajador está bajo el derecho de obedecer a sus superiores. Ojo con esto, ojo con esto, ¿verdad? Porque si algo que el jefe le está pidiendo a este empleado y esas demandas están violando sus principios morales o espirituales, ese cristiano, ese trabajador, si es cristiano, no está en la obligación de someterse a las demandas de ese jefe. Entonces quería hacer un paréntesis en cuanto a esto. Así que el primer consejo que Pablo les da es sujeción, que tiene que estar sujeto. Dice también que no deben ser respondones. Dice la palabra, no sean respondones. Esto es mostrar respeto hacia los jefes. Se tiene que mostrar un respeto hacia los jefes. Yo sé que tener un jefe de cascarrabia es bien difícil. Es bien difícil, pero muchas veces Dios pone personas, ¿verdad?, que nos ayudan a alejar nuestro carácter. A veces ponen un jefe cascarrabia realmente que nos hace la vida imposible, como un reto para nosotros para orar por estas personas. Entonces, el tercer consejo que Pablo le da a los empleados, oiga bien, porque estos siervos es sinónimo ya en nuestro vocabulario de empleado, a no ser respondones. Dice, no defraudando. Esto no está hablando de honestidad. Un cristiano, un hijo de Dios que trabaja, es llamado a ser honesto. Es triste realmente que quizás cristianos los han encontrado quizás a veces llevándose cosas de las compañías. Y ese es un problema. Eso da un mal testimonio realmente cuando un cristiano lo encuentra llevándose cosas de la compañía, ¿verdad? Y más hoy tenemos cámaras por todos lados. Lo mejor es ir donde el jefe y pedirle a ese jefe, ¿me pudiera regalar esto? ¿Tuviera la bondad de regalarme esto? ¿Pudiera llevarme esto? ¿Verdad? Ya si el jefe le dice que sí, él siempre a veces pone una nota allí y se la da y usted puede llevársela. Es bien lamentable a veces que cristianos han tenido que comparecer ante las cortes porque los han encontrado robando. Entonces, el cristiano es llamado a ser honesto, no defraudando. Esto es no robar. Esto, escuche bien, esto significa, hermano, no pasar 30 o 40 minutos en el baño, porque hay cristianos que van y toman 30 o 40 minutos en el baño, ¿verdad? O pedirle a un compañero de trabajo que los ponche la tarjeta, media hora más para cobrar más de lo que nos van a pagar, aprovecharse de los beneficios de la compañía. Mucha gente hace esto, ¿verdad? Hacer que estamos trabajando, reportando que estamos enfermos y nos fuimos de pesca utilizando el tiempo del trabajo para cosas personales, usar las tarjetas de combustible que nos dan para nuestros propios beneficios. Todo esto incluye en que un cristiano tiene que ser honesto. Un cristiano tiene que ser honesto. Vea,
una persona, este no es cristiano, pero esta persona, este amigo mío me contaba que la compañía donde trabajaba era una compañía grandísima que se especializaba en asamblar los buses de esos Aviva, de los buses grandes que recorren para Mississauga. Y me contaba él en forma aparentemente él era una forma sabia de hacer las cosas, que muchos se metían por debajo de los buses, como que estaban arreglando, se amarraban allí, en la tabla esa que se acuestan los mecánicos, y el jefe pasaba pensando que estaban trabajando y estaban dormidos. Iban, le sacaban todos los beneficios a la compañía, en clínicas también corruptas que hay aquí, donde llevan todos los beneficios y le sacan todos los beneficios de usted. Si son 8,000 que tiene de beneficios, 4,000 son para usted y 4,000 son para la persona esta corrupta que hace. Pero ¿sabe qué pasó? La compañía quebró. Y más de 200 empleados se quedaron sin trabajo. La compañía tuvo que moverse para allá, para Norway, y todas estas personas quedaron sin trabajo. ¿Por qué? Porque no fueron honestos. Y hay muchas compañías que quiebran. ¿Por qué? Porque los empleados, managers, supervisores no son honestos. Usted y yo, como cristianos, somos llamados a ser honestos en nuestros trabajos. Amén. Luego también habla de que los empleados no tienen que ser respondones, dice, no defraudando, dice, sino mostrándose fieles en todo. Esto nos habla de fidelidad. Esto tiene que ver más con confiabilidad, ¿verdad? Una persona confiable es una persona que no necesita supervisión para hacer cierta tarea laborosa. No es alguien que a lo más del jefe se va, él se mete a dormir, ¿verdad? No. Esta persona, un empleado, tiene que brotar, tiene que inspirar fidelidad, que el jefe le diga, ¿sabe qué? Va a hacer este trabajo y usted va a hacer ese trabajo. Si usted lo hizo un poco más antes del tiempo, pues el jefe ya sabe, usted puede pues, tomarse un break o lo que sea. Pero esto es feo a veces, que a veces cristianos los ponen a hacer un trabajo y ese trabajo lo pudo hacer en 3 horas y él tiene ahí 5 horas. ¿Por qué? Porque las demás horas se pasó el tiempo quizás durmiendo, sentándose, etcétera, etcétera. Entonces, el cristiano tiene que brotar en él confiabilidad delante del patrón, ¿verdad? Entonces, así que aquí, por ejemplo, vemos los 4 consejos para los empleados. Sujeción, no ser respondones, honestidad y fidelidad. Ahora Pablo expresa el resultado, oiga bien, el resultado de una debida conducta de un trabajador cristiano. Vea lo que dice la palabra del Señor. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, oiga bien, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Oiga bien, el resultado realmente, cuando un cristiano muestra estas características ante un jefe, ante una compañía, que es sujeto, que no es respondón, que es honesto, que es fiel, que inspira confiabilidad, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, el apóstol Pablo, el texto bíblico, nos está hablando ahí cuáles van a ser los resultados. Dice que esa conducta va a adornar, oiga bien, va a adornar la doctrina del Señor, para que en todos adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La palabra adornar o adornen se deriva de la palabra cosmético, de ahí viene esa palabra. Los cosméticos, usted sabe, son los que sirven para adornar y embellecer. Nuestras esposas se ponen cosméticos, las muchachas se ponen cosméticos para adornar un poco su epidermis, etc. Entonces, los cosméticos sirven para embellecer. Aquí es la palabra de Dios, es la que va a ser adornada a través de un buen comportamiento de un empleado que dice ser cristiano. Por medio de su comportamiento en los trabajos, por su buen rendimiento, por su distinción de un inconverso en su forma de hablar, juzgar, bromear. A través de todo esto, oiga bien, lanzamos un mensaje claro y directo a los inconversos, y el mensaje que mandamos a los inconversos es esto: que Dios cambia, que Dios es real y que existe diferencia en lo que ellos creen y nosotros creemos. Oiga bien,
Este es el mensaje que nosotros lanzamos cuando nosotros mostramos estas características tanto a nuestros jefes que son inconversos, a nuestros compañeros de trabajo que somos inconversos y a la gente que nos rodea, que no son cristianos, que se burlan de nosotros. El mensaje que mandamos cuando nosotros nos ajustamos a estos principios bíblicos es que Dios cambia, que Dios es real y que existe diferencia en lo que ellos creen y nosotros creemos. Porque muchos dicen, bueno, si todos creemos en Dios, sí, pero las actitudes son diferentes. Las actitudes son diferentes. Una vez hablaba con un musulmán y me decía que Alá es el mismo Jehová. Le decía, no, le decía, no, Alá no es el mismo Jehová. Me decía, ¿por qué? Porque Alá permite que ustedes tengan 5 mujeres, 5 esposas. El Dios nosotros que le llamamos Jehová permite solamente una. Entonces no se pueden contradecir los dioses. Hay diferencia. Alá no es el mismo Jehová. Nuestro Dios demanda santidad. Alá permite la corrupción. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, cuando nosotros realmente nos ajustamos a estos principios de la palabra del Señor, este es el mensaje que mandamos y así queda adornada lo que creemos, la doctrina del Evangelio. Existe diferencia entre lo que ellos creen y nosotros creemos que Dios es nuestro Salvador y que Dios puede también ser el Salvador también de ellos. Todo esto es evangelismo sin palabras. No estamos hablando, no tenemos mucho conocimiento, oiga bien, pero lo estamos haciendo por medio de lo que hacemos y lo que decimos. Y estos son los resultados a través de un empleado que su conducta es ejemplar. Es triste que a veces en los trabajos hay muchos cristianos que le hablan de Dios al jefe, le hablan de Dios a los compañeros, los ven orando, pero son respondones, son irresponsables. Esas personas no ven una diferencia entre ellos y este cristiano. No ven una diferencia. Y sí, les gusta orar, les gusta llevar tratados, les gusta eso. Mire, el mejor tratado que usted le puede dar a un inconverso es su conducta de vida. ¿Entendió bien? El mejor tratado que usted le puede dar a un inconverso es su conducta de vida, cómo usted habla, cómo se conduce. Ese es el tratado que usted le puede dar. Un tratado se le puede dar a cualquiera. Pero nosotros tenemos que adornar lo que creemos con nuestra actitud de vida. Y acuérdese que uno de los tópicos principales en este estudio es que nosotros somos llamados no solamente a predicar correctamente, sino a vivir correctamente. Este es el llamado que la palabra del Señor nos hace. Luego en el verso 11, Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí nos habla de los propósitos de la gracia y los requisitos que la gracia exige. Fíjese que la gracia trajo salvación a todos. O sea, esto es, todo pecador puede alcanzar salvación. No hay pecado que la gracia no perdone. La palabra gracias es la palabra charis o charis, que significa favor, bondad. En los tiempos bíblicos, esto se usaba para extenderle un favor a un indigno, a alguien que no lo merecía. En los coliseos romanos, cuando ponían a los gladiadores a pelear, y uno de ellos vencía y estaba a punto de ejecutar a ese gladiador, el público se paraba de pie y si el público hacía con el dedo pulgar hacia abajo, es que le estaban diciendo a ese gladiador que lo ejecutara. Pero si el público extendía su dedo pulgar hacia arriba, le estaban diciendo que le extendiera gracia, que tuviera misericordia de él, le perdonara la vida. Entonces, esta palabra es interesante, hermano. ¿Por qué? Porque bajo la gracia, escuche, todo pecador alcanza salvación y no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado. El único pecado, dice la Biblia, que no puede ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la razón por la que no puede ser perdonado es porque cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo se aleja de esa persona y el Espíritu Santo es el único que puede redarguirlo de pecado y de juicio. Por lo tanto, si el Espíritu Santo, si blasfemamos, lo insultamos, entonces ya no hay nadie
que nos compunja de pecado, y por lo tanto no podemos buscar el arrepentimiento. En ese sentido es que es el único pecado que la Biblia menciona que no puede ser perdonado. Pero ahí no importa el pecado que tú hayas cometido, no importa la falta que tú hayas cometido, ese pecado tiene perdón bajo la gracia de Dios. Y bendito sea Dios por esa gracia, porque muchos de nosotros no calificábamos por esa gracia. Nos habíamos hundido en la bajeza, unos en la droga, en la prostitución, en el homosexualismo, algunos hasta asesinos, pero ellos también alcanzaron la gracia y hoy son salvos por la gracia de Dios. Muchos de ellos son ministros del Evangelio. ¿Por qué? Porque no hay pecado que la gracia no pueda perdonar. La gracia es un favor, amados hermanos, indigno a alguien que no lo merecía. Usted no puede hacer nada, oígame, para pagarle a Dios para que le perdone sus pecados. Dios perdona los pecados gratis. Usted no tiene que hacer ninguna indulgencia, no tiene que arrodillarse y caminar por eslabones, rompiéndose las rodillas, sangrando o linchando su cuerpo para ser perdonado. No, no. Ya Cristo pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Todo lo que tenemos que aceptar es el sacrificio de Cristo por la gracia de Dios, y el pecado que nosotros hemos cometido puede ser perdonado. En el caso de Dios, dice que Dios, Él mostró su gracia. Él nos escogió para bendecirnos. En vez de maldecirnos, Dios, a pesar que nuestros pecados merecían la muerte, Él nos dio vida eterna. Qué sublime es el amor de Dios hacia nosotros. El ofendido fue en busca del ofensor. Fíjense qué tremendo. Dios había sido ofendido a través de todas nuestras bajezas. Pero en vez de nosotros buscar a Dios, Él nos buscó a nosotros. Bendito sea Dios por su santa y sublime gracia. Él nos dio vida eterna, nos buscó para bendecirnos. Qué triste y lamentable realmente cuando uno le habla a alguien de Dios y esta persona responde con agresividad, con burlas, enojado, etc. No sabe esta persona lo que le espera cuando esta persona venga y acepte la gracia de Dios. Un cambio total de vida. Dios lo busca para bendecirlo. Dios te busca a ti para bendecirte, para prosperarte, para darte vida eterna. Y mucha gente huye de esto. Mucha gente dice, no quiero nada ver de religión, yo no soy religioso, etc. Y viven en una vida miserable. En los años que tengo de servirle a Dios, he podido ver cómo tanta gente ha despreciado el plan de salvación. Y tristemente muchos de ellos han muerto bajo sobredosis de droga. Han muerto en las esquinas de las calles, vomitados, alcohólicos, pudiendo haber recibido la gracia de Dios. Ahora mire, Él nos recogió del estado de putrefacción en la que nosotros nos encontrábamos y nos hizo nuevas criaturas. Dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oiga bien. Cada uno de nosotros estábamos en un estado de putrefacción, apestábamos en la manera que estábamos. Un muerto apesta. Después de los 3 días, cuando toda la testosterona se revienta, explota ese cuerpo, ese es un olor terrible. Y nosotros estábamos en un estado similar, peor quizás, un estado de putrefacción. Y Él nos recogió de ahí, nos limpió y nos hizo nuevas criaturas. Éramos ciudadanos del infierno y hoy nos hizo ciudadanos de su eterno cielo. Esto es gracia. Ningún ser humano podría hacer eso por otro ser humano. Ahora, los requisitos de la gracia. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ve el verso 12. Aquí están los requisitos de la gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí están los requisitos de la gracia. La gracia nos enseña y nos demanda a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La palabra renunciar es sinónimo de resistir.
O sea, cuando una persona acepta a Cristo y por gracia es salva, esa persona, desde ese momento, el poder de Cristo junto con su Santo Espíritu capacita a ese nuevo creyente con poder espiritual para ponerle resistencia a las fuerzas del pecado. Y este es uno de los problemas que tienen muchas personas. Quiere aceptar a Cristo, pero dice, es que yo no voy a poder. Estoy tan atado a este vicio de fumar, estoy tan atado a este vicio de licor, estoy tan atado a este vicio de ser un mujerero, etcétera, etcétera. No voy a poder. No entiende esa persona que lo que Dios espera que dé el paso a que diga acepto a Cristo, me acerco a Cristo en este momento, le entrego la vida a Cristo, acepto la salvación por gracia, y en ese momento viene el poder de Dios con su Espíritu Santo y es el que te capacita para que le vayas a poner resistencia a esos deseos que están en tu vida. Y esto es bien interesante porque mucha gente, por eso es lo único que les impide a ellos. No voy a cumplir, dicen muchos. No voy a poder. Claro que lo vas a poder, porque en ese momento que tú te transformas en un hijo de Dios, desde ese momento, el poder de Dios junto con su Espíritu Santo te va a capacitar para que le pongas resistencia a las fuerzas del pecado. Porque escuche, aunque somos salvos por gracia, pero hay algo que la gracia no hace. Y lo que no hace la gracia es que nos quita el deseo de seguir pecando. Cada uno de nosotros todavía tenemos deseos de pecar. ¿Por qué? Porque la gracia no quitó nuestra naturaleza carnal. Y ahí están nuestra concupiscencia, nuestros malos deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, oiga bien, hay algo que la gracia también hace. Deja el poder, deja el Espíritu Santo para que nosotros podamos poner resistencia a esos deseos de pecar. Y este es el problema de mucha gente, como repetí al principio. El otro problema que existe en algunas personas es que ya han aceptado a Cristo y asisten con regularidad a una iglesia evangélica y ellos se preguntan, ¿por qué lucho con estos fuertes deseos de hacer lo incorrecto? Y mucha gente se decepciona y se alejan del evangelio. Muchos dicen, o soy cristiano o soy mundano, pero para estar así, mejor me largo. ¿Qué sucede? Este tipo de personas no entendieron o no fueron enseñados quizás este principio, y es que la gracia no elimina los deseos de pecar, porque estos deseos están dentro de nosotros, lo dice Santiago capítulo 1, versículo 12 al 16. Ahí dice la palabra del Señor en Santiago. Si leemos ahí en Santiago capítulo 1, versículo 12 al 16, nos aclara esta verdad que yo les estoy diciendo. Dice la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Oiga bien el verso 14, préstele atención. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Hermanos míos, no erréis. Y ahí es donde erran muchos, porque se preguntan por qué. Si yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno, ¿por qué estos deseos pecaminosos? Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque es algo que está dentro de ti, es algo que está dentro de mí. Los deseos de pecar siempre están dentro de nosotros. Entonces, estos no entendieron o no fueron enseñados este principio, que la gracia no eliminó nuestra naturaleza carnal. Esto permanecerá dentro de nosotros mientras vivamos en esta tierra. Pero aún cristianos, a un cristiano se le hace más fácil esto. ¿Por qué? Porque la gracia despierta en nosotros un deseo de ponerle resistencia al deseo de pecar y poder vencerlo. Esto no actúa en una persona que no conoce a Cristo. En el cristiano nosotros es diferente, porque esa gracia despierta en nosotros, ¿verdad? El deseo de ponerle resistencia a ese deseo de pecar y poder vencerlo. Y también la gracia nos advierte
sobre la presencia de pecado y nos capacita para resistirlo y nos da el poder para vencerlo y renunciar. O sea, que la vida cristiana no puede vivirse sin enfrentar los desafíos del pecado. No puede vivirse. Dice la palabra del Señor que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Oiga bien, estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de Dios en carne, de Dios aquí en esta tierra. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no pecó porque no tenía una naturaleza carnal. No hubo intervención humana de padre para que Cristo se formara. Entonces él carecía de una naturaleza carnal. La vida cristiana, amados hermanos, no puede vivirse sin enfrentar los desafíos del pecado. Estamos viviendo en un mundo caído y gobernado por el enemigo, completamente contaminado por el pecado, y este es el gran desafío de cada uno de nosotros que formamos la iglesia de Cristo, donde nuestros valores, nuestros principios y estilos de vida no encajan dentro de este vasto sistema de maldad. No encajamos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestros centros educativos, en los sistemas religiosos, donde haya formas de pecar. Nuestra naturaleza pecaminosa será siempre despertada y querrá subyugarnos, a esclavizarnos, a pecar. Y esto es muy importante que lo entendamos. Nosotros estamos viviendo, hermano, en un mundo donde día a día nuestros valores, nuestros estilos de vida son mal vistos, son criticados, etcétera, etcétera. Los cristianos son mal vistos porque van a la iglesia. Un hombre que es casado y tiene 4 mujeres, ese no es mal visto, ese es un macho, ese es un verdadero hombre. Un ladrón que deja sin nada a una familia y se lleva todo, ese no es un ladrón, ese realmente es un sabio. Pero miran a un cristiano que va a la iglesia, ese es un tonto, ese es un bobo, etcétera, etcétera. Nos critican, nos odian, porque no pasamos los fines de semana en las tabernas, en los prostíbulos públicos, etcétera. Nos critican porque nos dedicamos a una sola esposa, nos critican porque pasamos tiempo con nuestra familia, cosa que ya estaba pasada de moda por esta sociedad. Nos critican porque no usamos el mismo vocabulario de ellos, que somos santurrones, y etcétera, etcétera. Entonces nuestros estilos de vida son constantemente criticados y eso es algo muy normal. Eso es algo muy normal. Entonces, pero entendamos eso, que la razón por qué a veces tendemos a querer aferrarnos al pecado es porque tenemos una naturaleza carnal. Ahora, mire qué interesante esto. Dice la palabra del Señor allí en Tito. Dice, volvamos allá a Tito capítulo 2, donde estamos leyendo, y dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando a la impiedad. Esto es una actitud rebelde, ¿verdad? A algo que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de manera consciente. Impiedad es crueldad, carencia de compasión. Es sin piedad ese hombre, dicen. Es por eso es lo que es eso. Tenemos que renunciar a eso, a no ser crueles, a ser compasivos. Somos llamados a eso. También dice que somos llamados a renunciar a los deseos mundanos. Esto es algo que, aunque pueda ser que no lo hayamos hecho, pero anhelamos tener la oportunidad para cometerlo. Este es un deseo mundano. Puede también referirse a todos los deseos de la carne. Luego dice la palabra del Señor, renunciando a los deseos mundanos, viviendo, dice, en este siglo justa y piadosamente. Entonces la gracia nos enseña aquí a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y la gracia ahora nos enseña también a vivir sobria, justa y piadosamente. Qué linda es la palabra de Dios. La palabra de Dios la gracia nos ha enseñado a lo que tenemos que renunciar
Y la gracia también nos enseña cómo realmente tenemos que vivir: sobria, justa y piadosamente. El apóstol deja bien claro que estas tres características de un pastor o cristiano deben ser evidencias claras en este siglo. Dice la palabra del Señor: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto debe ser un testimonio claro, no solo dentro de la iglesia, sino delante del mundo que nos rodea. Por eso Pablo deja bien sentado la palabra en este siglo. ¿Por qué razón? Mire, hay mucha gente que lo único que los impulsará a creer en el evangelio será solamente al ver los cambios transformadores que resalten en aquellos que le predican. Oiga bien, mucha gente, oiga bien, no importa cuántos tratados le des, cuántas Biblias le des, escucha, esa persona, lo único quizás que le va a impulsar a creer en el evangelio, solamente quizás va a ser ver los cambios transformadores que resalten en aquellos que le predican. Se cuenta cuando vamos a terminarlo hasta aquí, vamos a darlo hasta aquí porque es bastante más larguito el estudio, pero quiero terminar con esta ilustración. Cuando los primeros misioneros llegaron a la India, los tiempos de William Carey, todos estos misioneros del antaño llegaron a la India. La India es un país que se destaca por tener más de 3 millones de dioses. Adoran la cabra, la cobra, la vaca, los monos, bueno, etcétera, etcétera. Más de 3 millones de dioses. Cuando los misioneros fueron, le preguntaron a una de la familia Gandhi que cómo podían hacer ellos para entrar con el evangelio a la India. Y esta persona les dijo: miren, yo creo que la única manera que nuestra gente, los hindúes, vamos a creer en Cristo es cuando los que predican a Cristo vivan como Cristo vivió. Yo creo que esa es la única manera que los hindúes vamos a creer en el cristianismo. Cuando los que predican a Cristo vivan como Cristo vivió. Oiga bien, oiga bien. Y les voy a recalcar este punto. Hay mucha gente, tus primos, tu familia, tus cuñados, aún tus propios padres, tu esposo, tu esposa que no es cristiano. Lo único que le va a impulsar a creer en el evangelio, a creer en lo que tú le predicas, a creer en lo que tú crees, lo único que lo va a impulsar solamente va a ser ver los cambios transformadores que resalten en tu vida, tu forma de hablar, tu forma de vestirte, en tu forma de comportarte. Queremos ganar a un mundo para Cristo. Amén. Ese es el reto. ¿Queremos que nuestros amigos se conviertan a Cristo? Claro que sí. Queremos que nuestros familiares vengan a conocer la salvación, que no hay cosa más linda que servirle a Dios. Bueno, el reto es de cada uno de nosotros. Ellos nos están observando. Dice la palabra que somos cartas leídas, cartas abiertas al mundo. Ellos están viendo tu conducta. Ellos están viendo tu conducta. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a vivir lo que predicamos y a mostrarle al mundo, a través de nuestras actitudes, que el Dios que le servimos cambia, no solamente salva, pero transforma. Amén. Padre, te doy gracias en esta tarde. Bendigo tu nombre por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir este reto de vivir una vida justa y piadosamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar un buen testimonio donde quiera que andemos, Padre. Y te pido por todos aquellos que quizás les está impidiendo, Señor, servirte, porque creen que no podrán hacerlo, pero te pido que les ilumine su entendimiento, Señor, que todo es posible para que creáis en tu palabra y que tú le darás la fuerza a esa mujer, a ese hombre, para ponerle resistencia a aquello que piensa que no puede vencerlo, Señor. En el nombre de Jesús.
Te doy gracias, Señor. Amén, amén, amén. Mis amados hermanos y amigos, Dios me les bendiga. Un privilegio haberles servido en esta tarde. Estaremos pendientes del resto de este estudio. Bendiciones para cada uno de ustedes.